Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo ya con la presentación. En primer lugar, mi nombre es Javier Lamas, desarrollador de software en CIPE, y hoy junto a Laia Recasens, Product Manager de Ursa Ibérica, y Marina Alonso, directora de Marketing y Oficina Técnica de Ursa Ibérica, vamos a realizar esta presentación. En esta presentación veremos la integración de las soluciones Ursa de materiales aislantes en el flujo de trabajo OpenBIM, metido en los softwares Construction Systems, Cipeterm Loads y Cipeterm HE+, donde veremos cómo definir las soluciones de Ursa en el edificio, calcular las cargas térmicas y obtener la calificación energética, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Por lo tanto, este webinar empezará con una pequeña introducción de las soluciones Ursa, luego veremos esta aplicación que hemos comentado en los diferentes softwares y acabaremos con un turno de ruegos y preguntas que iremos contestando. Estas preguntas podéis ir poniéndolas en el apartado preguntas a lo largo de la presentación y al final de esta contestaremos a todos los que hayáis escrito. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Javier, por la introducción. Mi nombre es Laia Recasens, como ha dicho Javier, soy la Product Manager de Ursa Ibérica. Y nada, es un placer estar aquí con todos vosotros. Agradeceros vuestra participación y esperamos que esta sesión sea muy interesante por vuestra parte. Por otro lado, no quería dejarme de agradecer a CIPE, ¿no? por organizar esta sesión y por el gran trabajo que están haciendo con el desarrollo de herramientas que facilitan el trabajo día a día a todas las personas del sector. ¿Vale? Mi intervención va a ser rápida, 5 o 10 minutillos. Os cuento un poco para aquellos que no nos conozcáis quién es Ursa, ¿vale? Y lo que hacemos, y luego ya voy a dar paso a Javier. ¿Vale? Entonces, ¿quién es Ursa? Bueno, nosotros somos uno de los principales fabricantes de materiales aislantes a nivel mundial, ¿vale? Aquí en España tenemos 2 plantas, fabricamos lana mineral y poliestireno extruido, ¿sí? Y tenemos, bueno, unas 13 fábricas repartidas por toda Europa. Lo que hacemos es fabricar y comercializar lana mineral. A ver si me pasa la pantalla. Uno de los productos es la lana mineral, que es un excelente aislamiento térmico y acústico, ¿no? Por sus características, es un material incombustible, respetuoso con el medio ambiente y altamente rentable, como vamos a ver durante esta sesión. Como curiosidad o elemento importante, este material lo fabricamos utilizando hasta el 85% de contenido de material reciclado. Sí, bueno, disponemos, de hecho, un sello de la Generalitat de Cataluña que avala que estamos fabricando siempre, ¿no? Con un mínimo de 50% de vidrio reciclado y según la disponibilidad de material en el mercado utilizamos más cantidad de material reciclado. ¿Por qué la lana mineral? ¿No? La lana mineral tiene una serie de características que lo hace ideal para su uso en construcción. ¿Sí? Es un excelente aislamiento térmico, es incombustible, tiene un buen comportamiento frente al agua y unas excelentes propiedades de aislamiento acústico, ¿no? Todo eso lo hace ideal para aplicaciones de aislamiento, por ejemplo, en fachada, divisorias verticales, techos y, bueno, toda una serie de usos, ¿no? Que si accedéis a nuestra página web pues podéis consultar en función de vuestras necesidades, ¿no? Y por otro lado, como os he comentado, fabricamos también aquí en España el XPS, que es una espuma de plástico que, bueno, contiene millones de células cerradas, ¿no? En su interior, llenas de aire, con lo que impiden que haya una transmisión térmica. Estas características, las características de aislantes, ¿no? Junto a la elevada resistencia mecánica que tiene el XPS, lo hace ideal para su aplicación en usos de fachadas exteriores, cubiertas, suelos transitables, entre otros. Aparte de, bueno, que es fabricado con 100% de material reciclable y se aprovecha durante su proceso
se aprovecha todas las mermas que se producen. Por otro lado, me gustaría destacar que nuestros productos están ensayados y certificados con numerosos sellos de calidad y, bueno, unido a una política, ¿no?, de mejora constante, pues se han visto reconocidos con numerosos reconocimientos. Y la esencia de URSA, al final, es nuestra vocación por la construcción sostenible, ¿no?, donde nuestra meta es el desarrollo de soluciones que contribuyen a mejorar la calificación energética del edificio, ¿sí? Importante destacar, por ejemplo, que el aislamiento es capaz de reducir entre un 30 y un 50% el consumo de energía. ¿Y por qué es tan importante hablar de aislamiento, ¿no?, en estos momentos? Bueno, supongo que la gran mayoría de vosotros tenéis constancia, ¿no?, que en España tenemos más de 26 millones de viviendas, las cuales, bueno, son responsables del 40% de emisiones de CO2 y del 30% de consumo energético del país, ¿no? La Unión Europea, actualmente en su Agenda 2030, nos marca unos objetivos de reducción tanto de CO2 como de consumo energético, ¿no?, para el bienestar de todos nosotros y el bienestar del planeta. Entonces, el aislamiento es algo que tenemos, bueno, oculto, ¿no?, en nuestros hogares, pero realmente es el gran aliado para el ahorro energético de los edificios. ¿Sí? Nos proporcionan el confort y nos permiten, ¿no?, amortizar la inversión en un corto plazo de tiempo. Y ya veremos durante esta sesión, ¿no?, Javier nos demostrará el potencial que tiene este material en cuanto a ahorros. En URSA somos conscientes que la rehabilitación, ¿no?, es un proceso lleno de dudas para gran parte de los usuarios. Y ahora, bueno, nos han puesto, ¿no?, a nuestro alcance los fondos Next Generation, que son una gran oportunidad para renovar, ¿no?, lo que son nuestros hogares. Podemos conseguir, pues, confort, una mejor calidad de vida y, sobre todo, pues, el ahorro energético, sobre todo ante esta situación, ¿no?, que tenemos de precios de la energía tan elevados. Pero aparte de las ayudas económicas, también hace falta ayudar a los usuarios y acompañarlos en este proceso, ¿no? Y podríamos decir que es uno de nuestros retos como empresa del sector, facilitar a los usuarios y acompañarlos en el proceso de rehabilitación. Y para ello hemos lanzado recientemente una guía que nos permite conocer los costes, las posibles ayudas y los ahorros que puede tener, ¿no?, una rehabilitación energética con aislamiento, ¿vale? Esta guía lo podéis encontrar en nuestra página web. Y el estudio aborda distintos tipos de rehabilitación en 3 inmuebles situados en varias ciudades españolas con climatologías muy diferentes para poder realizar una comparación, ¿no?, entre ellas, ¿vale? Estamos hablando de Málaga, Valencia, León, Barcelona y Madrid. Y el objetivo, como os he dicho, pues sería el poder comparar y elegir soluciones acorde para mejorar, pues los edificios. Y nada, Javier a continuación nos mostrará, ya le dejo paso a él, unas fantásticas herramientas para la configuración de soluciones y los cálculos de certificación energética. Y al final de todo, pues cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí para ayudaros. Muchas gracias, Laia. Bueno, en primer lugar, si me podéis confirmar que se vea bien la pantalla. Se ve bien. Vale, perfecto. Estamos viendo un edificio, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, buenas a todos. Antes ya me he introducido, pero bueno, me vuelvo a introducir. Soy Javier Lamas, desarrollador de software en CIPE. Y hoy, efectivamente, vamos a ver, como hemos comentado anteriormente, la integración de estas soluciones URSA, que la haya presentado de forma perfecta, en todo el flujo de trabajo OpenBIM, desde la definición de soluciones constructivas
hasta la calificación energética, pasando por el cálculo de cargas térmicas. En primer lugar, decir que para acceder a todos estos softwares que son gratuitos, simplemente hay que estar registrado en la web de BIM Server Center, en la plataforma BIM Server Center. Esta plataforma lo que hace es conectarnos los softwares entre sí para intercambiar información entre ellos de la forma que veremos en la presentación y así poder trabajar con todos estos softwares de forma colaborativa, es decir, con una metodología de trabajo OpenBIM, como hemos dicho. Entonces, la forma de descargar estos softwares, que son completamente gratuitos, sería irnos a la plataforma BIM Server Center y aquí arriba, en aplicaciones de BIM Server Center, irnos a la Store. Dentro de la Store podremos o buscarlos escribiendo el título o buscarlos en la lista que tenemos. En este caso, los softwares que vamos a gastar son para la calificación energética Cipeterm HE+, que como veis es gratuito y está certificado por el Ministerio. Para la definición de soluciones constructivas, el OpenBIM Construction Systems, que es también gratuito, y para el cálculo de cargas térmicas, el Cipeterm Loads. En todos estos softwares se han integrado las soluciones de aislamiento térmico URSAER. Entonces, para ver esta demostración y siguiendo al hilo un poco de la guía de rehabilitación de la que han hablado, hemos desarrollado un edificio de viviendas ubicado en Valencia, el cual vamos a, digámoslo así, rehabilitar, el cual veremos al final esta rehabilitación y esta comparativa entre calificaciones energéticas. Lo que haremos primero será definir las soluciones constructivas, calcularemos las cargas térmicas y la calificación energética. Entonces, en primer lugar, tenemos el diseño arquitectónico. Vamos a partir de un modelo arquitectónico que va a ser este edificio de 18 viviendas con locales comerciales, que es un edificio con viviendas tipo, es decir, todas las plantas van a tener sus viviendas definidas. Esto se ha diseñado con el modelador arquitectónico gratuito también, que se tiene en la Store, Zip Architecture. Entonces, en este caso, como podéis ver, son viviendas completamente iguales, de 2 habitaciones, un cuarto de baño y un salón comedor, cocina, todo junto. Y luego, pues, una pequeña terraza. Así, la primera planta, la segunda planta, y luego tenemos unos locales comerciales y un sótano. Como ya sabéis, para la calificación energética se obtiene según funciones del edificio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es la rehabilitación energética de las viviendas. Ahora veremos cómo hacerlo. Entonces, el primer paso, como hemos comentado, sería el definir a partir de un modelo arquitectónico las soluciones constructivas de este modelo arquitectónico. Estas soluciones constructivas se pueden definir con el software OpenBIM Construction Systems. Por lo tanto, simplemente compartiendo la información en la plataforma BIM Server Center, podremos acceder a ella desde el software OpenBIM Construction Systems. Y para ello vamos a hacer una demostración. Crearemos un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo lo asociaremos, como bien nos damos cuenta, a la plataforma BIM Server Center, es decir, nos dirá en qué proyecto se contiene la información con la que queremos trabajar. Seleccionaremos el proyecto, en este caso, bloque de viviendas URSAER, y ahora lo que hará el software es leer toda esta información, interpretar toda esta información y nos dirá qué queremos importar. En este caso, toda la información que tengamos nos va a permitir importarla. Lo que nos interesa para trabajar con este software y definir las soluciones constructivas es partir de un modelo arquitectónico. Por lo tanto, lo que vamos a importar es la aportación de la arquitectura. Aceptamos y ahora va a interpretar toda esta información. Toda esta información la va a interpretar para poder representarla y para poder trabajar con esta información. Es decir, el espesor de los muros, el espesor de los forjados, cuántos tipos de muros hay, cuántos tipos de forjados hay, los recintos que tiene, las cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información va por internet y ahora, compartiendo pantalla en esta presentación, pues ya sabéis que los recursos de internet se limitan un poco más y por eso puede que tarde un pelín más, es decir, un par de minutos. Pero si no estuviésemos compartiendo pantalla, hubiese ido más rápido, no hubiese habido problema. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, nos toca esperar un minuto o dos por el tema de estar compartiendo la pantalla. Esto también, la ventaja que presenta, es que no necesitamos tener todos los softwares o a lo mejor si nos dedicamos a calcular la certificación energética del
de los edificios o, en este caso, pues a definir las soluciones constructivas para un mejor aislamiento, para obtener mejores cargas térmicas, gastar menos, en soluciones de climatización, etcétera, etcétera, pues no necesitamos por qué tener un modelo arquitectónico o un modelador arquitectónico. Es decir, si este modelo arquitectónico, la persona que lo ha hecho, lo sube a la plataforma BIM Server Center, luego nosotros con este software podremos trabajar sin necesidad de que nos pase ese archivo, ya que va a estar contenida la información en Internet. Esto es una de las ventajas que vemos en el flujo de trabajo OpenBIM. Entonces, como podéis ver, efectivamente nos ha leído y ha traído toda la información y nos ha interpretado toda la información. Es decir, si pasamos el cursor por encima de cualquier solución, nos sale la referencia de esta solución, nos deja seleccionarla y nos deja editarla. Si clicamos sobre ella, nos dejaría editarla. Pero en este caso, más en concreto, vamos a hacerlo desde soluciones constructivas para que veamos toda la información que nos ha leído el software. Como podemos ver, nos ha traído todos los muros de fachada que hay, nos ha traído todos los forjados exteriores que tiene, nos ha traído todas las puertas exteriores, todas las ventanas y en los sistemas de compartimentación, pues lo que son todos los falsos techos, todos los forjados entre pisos, cada uno con su referencia para poder definir todas estas soluciones constructivas. Como podemos ver, al final tenemos la misma información que teníamos en el software Zip Architecture, pero sin necesidad de tener ese modelo arquitectónico o ese software, simplemente vinculándonos o sincronizándonos a la plataforma, al proyecto en el que lo contiene y cargando la información. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se definen las soluciones constructivas en OpenBIM Construction System? Pues la forma más fácil es ir a soluciones constructivas y dentro de soluciones constructivas definir estas soluciones. Estas soluciones se van a poder definir de dos formas. La primera forma que se va a poder definir es creando capa a capa. Podemos ir creando capa a capa y esta capa que vamos creando las soluciones. Y la segunda opción es cargar soluciones completas. Entonces, como por poner un ejemplo, si quisiéramos añadir un muro de fábrica, podríamos añadir según el código técnico de edificación, a fábricas de ladrillo y en fábricas de ladrillo podríamos introducir pues una fábrica de ladrillo de espesor 7,5, podríamos haber cambiado el espesor y así vamos añadiendo capa a capa todo lo que queremos. La idea de todo esto, al final, es poder crear la solución constructiva completa. Y en esto ya interviene URSA, que es en lo que nos vamos a centrar. Con URSA lo que tenemos es varias opciones de trabajar con las soluciones URSA e integrarlas. Una capa a capa y la otra solución es que ya tenemos soluciones constructivas completas preconfiguradas, que al final es una cosa que interesa bastante para la agilidad del trabajo y tener la solución correcta aplicada. Entonces, en este caso, vamos a analizar las dos partes. La primera parte que podríamos analizar es cómo integrar una solución completa ya preconfigurada en la base de datos de URSA. Para ello, por ejemplo, nos vamos a centrar en el muro fachada. En este muro fachada, si lo damos a editar, lo que podremos cargar, iniciamos sesión para conectarnos a la base de datos y poder descargar la información. Si le damos a URSA, en los fabricantes disponibles, tendremos cargadas tres opciones de soluciones constructivas, como es la fachada de doble hoja de ladrillo, la fachada de una hoja de ladrillo con trasdosado PIL y luego la fachada ventilada. Por ejemplo, en este caso, para la demo, vamos a cargar la fachada ventilada. Cuando cargamos la fachada ventilada, ya nos ha cargado un tipo de fachada ventilada en el que viene una solución de URSA por defecto. En todo caso, esto lo podemos configurar como nosotros queramos, es decir, podremos, aunque carguemos la solución de URSA, podremos añadir las capas que queramos, cambiar el espesor de las capas que queramos. Por ejemplo, si quisiéramos tener una fábrica de ladrillos en vez de 12, de 10, podríamos irnos a editarlo y lo podríamos cambiar. Es decir, al final, con este asistente de URSA estamos cargando una preconfiguración o una presolución constructiva con, obviamente, soluciones de aislamiento URSA, pero que en todo momento podremos cambiar o variar. Esto es una ayuda que nos va a dar o podremos, si nos interesa, dejar tal cual esa solución. Entonces, esto sería el primer lugar. Y en segundo lugar, pues podríamos, imaginemos que queremos cambiar el URSA Terravento Plus por un URSA Terravento Plus T003, por ejemplo, pues podríamos editarlo
Y dentro de la edición, al igual que en la creación de nuevas capas, lo que podemos es clicar en Ursa y ya, en vez de tener una solución constructiva completa, como estamos editando una capa, lo que tendremos es todo el catálogo de Ursa con cada uno de los modelos y cada uno de los espesores por modelo, tanto de lana mineral como de poliestireno extruido. Entonces, en este caso, como hemos comentado, si quisiéramos cambiar este Ursa Terravento Plus P8792 de 80 milímetros por el Vento Plus T0003 de 10 centímetros, podríamos cargarlo perfectamente, aceptar y le hemos cambiado la solución. Además, no solo eso, si por ejemplo cancelo, edito y quisiera, por ejemplo, crearme, imaginemos, esto vamos a ir rápido, una fábrica de ladrillos, fábrica de ladrillo, por ejemplo, aceptar, y luego quisiéramos poner una capa de aislamiento, pues podríamos también en todo momento añadir con el más y con el más irnos a las soluciones Ursa y seleccionar la solución Ursa que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, Vento Plus, 14 centímetros, aceptar, aceptar, y así ir configurándonos las capas y metiendo estas soluciones Ursa. De este modo iríamos haciendo tanto las fachadas como, por ejemplo, las cubiertas y los forjados exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, para no demorarnos, lo que hemos creado es un archivo ya con todas estas soluciones aplicadas, sobre el que veremos las cosas. Entonces, en este caso, lo abriremos y veremos estas soluciones, cómo están todas aplicadas a cada uno de los elementos arquitectónicos del proyecto. Entonces, ahora cuando se abra lo veremos. Perfecto. Entonces, ahora, como podemos ya observar, cuando pasamos el cursor por encima de alguna solución, ya tenemos todas las capas de esta solución. Como podemos ver, en este caso tenemos una fachada ventilada con doble fábrica de ladrillo que tenía una cámara de aire ya en medio y se le ha añadido lo que sería la solución Ursa Terravento Plus T003 de 10 centímetros más esta cámara de aire para hacer la fachada ventilada, por ejemplo. Y así con todas las soluciones, las cuales las vamos a analizar. En este caso, decir también que respecto a la guía de rehabilitación que ha comentado antes Laia, la cual la tenemos por aquí, hemos seguido las indicaciones de esta guía de rehabilitación para luego añadiendo, por ejemplo, como podéis ver aquí en la fachada ventilada, el Ursa Terravento Plus T003, etcétera, etcétera. Y hemos seguido todas estas soluciones para luego ver que efectivamente en una calificación energética estas soluciones van a ser correctas y adecuadas para obtener buena calificación energética. Entonces, en este caso, pues bueno, aquí en la fachada exterior tendríamos lo que sería la fachada ventilada con una solución de Ursa Terravento Plus T0003. Luego, en los forjados exteriores, lo que se habría puesto es en el falso techo también esta solución de Ursa Terravento Plus T0003. Las cubiertas tendríamos una cubierta invertida con una solución de poliestireno extruido, un Ursa XPS N3L. Y luego, por último, la guía nos indica que el primer forjado entre pisos que tenemos también es conveniente aislarlo, el cual sería este de aquí. Como abajo de este forjado lo que tenemos es el garaje, no tenemos un falso techo, por lo tanto le hemos puesto directamente el Ursa Terravento P4252 y una placa de yeso para cerrarlo. Entonces, con todo esto, estas son las soluciones que hemos aplicado y como podemos ver en este software ya las tenemos aplicadas. Además, este software nos saca unos listados de las soluciones que hemos aplicado para poder tener este listado y poder exportarlo y tener la memoria constructiva tanto del sistema envolvente como del sistema de compartimentación. Por lo tanto, para obtener esta documentación podríamos ir a listados en todo momento y una vez vamos a listados podríamos ir a memoria constructiva y nos genera un listado. Un listado que nosotros podemos exportar en PDF, en Docs o en lo que queramos, en el formato que queramos, para tenerlo. Bueno, del que queramos que nos permite el software. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos vamos al muro fachada, vemos cómo está la composición del muro de fachada, de las soluciones constructivas
y vemos cómo está aplicado el Ursa Terravento Plus T003 con un espesor de 10 centímetros. Así, lo mismo, por ejemplo, si nos fuésemos a la memoria constructiva, pero del sistema de compartimentación. Aquí, en este caso, el forjado de locales, pues tendríamos aquí la definición del forjado de locales con sus capas, entre las que está el Ursa Terravento P4252. Como habéis visto, en todo momento esto es muy sencillo, una vez tenemos definidas las soluciones, porque si quisiéramos aplicar cualquier otra en cualquier momento, pues simplemente podríamos ir al muro de fachada, editar esta solución y una vez editada irnos a Ursa y en Ursa decir, pues queremos esta. Es decir, esto sería muy sencillo. Con todo esto, este software al final nos ha permitido definir todas estas soluciones de aislamiento térmico a partir de una base de datos que se tiene con un simple registro en la OpenBIM Database. Entonces, en este caso, pues con este software definiríamos todas estas soluciones. Una vez tenemos estas soluciones, podemos exportarlas, compartirlas al proyecto BIM para que luego sean leídas por el resto de softwares con los que vamos a trabajar, como es Cipeterm Loads y como es Cipeterm HE+. Por lo tanto, siguiendo con el transcurso de la presentación, vamos a ir al cálculo de cargas térmicas con Cipeterm Loads. Entonces, Cipeterm Loads, para entrar en Cipeterm Loads, habría que asociarlo al proyecto y cargar los archivos que se quieran. En este caso, lo que estamos viendo es una carga de los archivos, tanto el modelo arquitectónico como las soluciones constructivas. Lo que pasa es que para no demorarnos mucho en la presentación, pues ya lo hemos dejado preparado. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos las soluciones constructivas ya definidas en OpenBIM Construction Systems, el Cipeterm Loads lo que va a hacer es interpretarnos esta información y cargarnos esta información. Por ejemplo, si nos vamos aquí en el modelo térmico, en los elementos y el muro de fachada, vemos cómo está definida toda esta solución, que la ha traído preconfigurada o cargada ya de OpenBIM Construction Systems. No obstante, habrá gente que diga, yo es que calculo las cargas térmicas directamente con Cipeterm Loads y no paso con OpenBIM Construction Systems. Entonces, aquí no habrá problema tampoco. Aquí, si nosotros cargamos solo un modelo arquitectónico en Cipeterm Loads, lo que son las soluciones constructivas de cada uno de los elementos va a estar vacía. Y podremos editar las capas, por ejemplo, en el muro fachada, podremos editar las capas o crear capas nuevas de la misma forma que hemos visto en Construction Systems. Por ejemplo, si nos vamos al muro de fachada que tenemos aquí, si queremos cargar una configuración de una solución constructiva ya creada con las soluciones Ursa, podremos irnos en todo momento, bueno, iniciamos sesión primero en la OpenBIM Database, podremos irnos a Ursa y vemos cómo tenemos las mismas 3 soluciones, las cuales podremos editar en todo momento y cargarlas. Por otro lado, también, si queremos crear capa a capa, con el más, podremos añadir la capa que queramos. Y al igual que en OpenBIM Construction Systems, al final es el mismo sistema, tal cual el mismo sistema, para trabajar con él, podremos cargar las soluciones de Ursa en todo momento, la solución de Ursa que nosotros queramos para cada una de ellas. Lo que hace que el flujo de trabajo sea un flujo de trabajo abierto. Es un flujo de trabajo que nos permite trabajar directamente con Cipeterm Loads si quisiéramos cargando solo un modelo arquitectónico, o si ya tenemos la información con OpenBIM Construction Systems, lo que haremos será cargarla también y ya nos rellenará automáticamente. Al final, este flujo de trabajo OpenBIM lo que hace es un ahorro de tiempos, es decir, si ya tenemos los elementos definidos en un proyecto, no tenemos por qué redefinirlos, simplemente los leeremos y los aprovecharemos para calcular estas cargas térmicas. Así, lo mismo con la fachada y lo mismo, por ejemplo, con la cubierta plana. Aquí ha venido leído, pero en todo momento podríamos coger una solución Ursa de cubierta plana que viene predefinida, como puede ser la cubierta plana con falso techo, la cubierta plana invertida, que es la que hemos gastado, el tejado con forjado inclinado o el tejado ligero, y cargarla en todo momento, o crear las capas o editar las capas que vengan. Aquí podríamos editar también alguna capa que quisiéramos. Por ejemplo, en el caso de que estemos calculando las cargas térmicas y estas cargas térmicas nos salgan X kilovatios de refrigeración, X kilovatios de calefacción para cada recinto, etcétera, etcétera, y queremos probar si con otro aislamiento térmico, con otra solución de Ursa, nos salen otras cargas menores, mayores, o de estudiar esto,
En todo momento podríamos calcular las cargas térmicas, que ahora veremos cómo se calculan, y luego ver los resultados y luego venirnos aquí sin necesidad de pasar por Construction Systems, aunque lo hayamos cargado o no lo hayamos cargado, editarlo, cambiar la solución en todo momento, se cambia la solución y se vuelve a calcular las cargas térmicas. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es calcular estas cargas térmicas. Para calcular estas cargas térmicas, lo que tenemos que es, una vez definidos lo que son todos todas las soluciones constructivas o ya cargadas las soluciones constructivas, si viniesen cargadas no tendríamos que hacer nada más que calcular las cargas térmicas, si viniesen de Construction Systems, pues ya en la pestaña cargas térmicas, lo que haremos será calcular estas cargas. En primer lugar, localizaremos el edificio. Este edificio, los datos de emplazamiento, como hemos dicho, son en Valencia. Simplemente importando la información según ARRAE o según la base de datos que está metida, pero bueno, en este caso se ha hecho según ARRAE, poniendo el percentil, etcétera, etcétera. Y las soluciones constructivas, la envolvente térmica que tenemos y los puentes térmicos que se han generado según el modelo analítico, lo que pues tendremos es que actualizar resultados. Esto ya está calculado para no perder tiempo. Actualizar resultados y tendremos todos los resultados, por ejemplo, para cada uno de los recintos que tenemos. Por ejemplo, para el salón comedor, este de aquí, que tenemos. Pues tenemos las cargas térmicas. Podremos ver las cargas de refrigeración, podemos ver las cargas de calefacción de forma de carga máxima, descripción del cálculo. Podremos ver y tener todas estas cargas térmicas. De hecho, si nos vamos aquí al listado de cargas térmicas, nos generará un listado de cargas térmicas según hipótesis. Este listado de cargas térmicas que nos generará, pues lo podremos exportar también. Ahora mismo, aquí lo tenemos, aceptando, porque tenemos diferentes hipótesis, nos lo pondrá. En este caso no lo vamos a aceptar para tampoco perder tiempo aquí, pero bueno, aquí siempre tenemos los listados para poder exportarlos en el momento que queramos. Y de esta forma, pues tenemos aquí un resumen, obviamente, de todas las cargas térmicas, de todas las viviendas que hay, etcétera, etcétera. Esto obviamente separado. Como he comentado anteriormente, aquí lo que se podrá hacer es, una vez ya tenemos esto, podremos generar el listado de cargas térmicas, luego podemos cambiar el modelo térmico otra vez para ver si con otra solución de URSA, pues a lo mejor nos compensa más dependiendo de la zona climática en la que estemos, ¿no? Y poder hacer este tipo de pruebas o simplemente cambiarle el espesor. Si aquí le hemos puesto un espesor en la fachada de 10 centímetros, aquí está, de URSA 10 centímetros, pues en este caso, editándolo y poniéndole el espesor a lo mejor de 12 o de 14, podemos volver a calcular y analizar este resultado, hacer este análisis de resultado. Con todo esto, una vez tenemos las cargas térmicas generadas, pues ya podremos trabajar con programas de cálculo de climatización, por ejemplo, programas de instalaciones VRF o programas de conductos para que según las cargas térmicas que se tiene, poder dimensionar estas instalaciones. Entonces, si tenemos esta información ya contenida, podremos trabajar con ello. Entonces, bueno, esto sería el segundo programa y sería las cargas térmicas. Ahora, el tercer programa sería el de calificación energética. Para obtener la calificación energética sería lo mismo. Sería cargar el modelo arquitectónico y posteriormente, y luego adicionalmente, si se tuviesen también las soluciones constructivas cargadas, se podrían cargar de forma que automáticamente se meterían, como hemos visto, en tanto en loads como aquí. Si nos vamos aquí, vemos que las interfaces son muy similares entre ellos y aquí tenemos los cerramientos. Estos cerramientos se han cargado las soluciones de Construction Systems, que estaban definidas en Construction Systems, como los cerramientos, como las cubiertas, etcétera, etcétera. Pero no obstante, volvemos a lo mismo que hemos comentado anteriormente. Si por lo que sea una persona se dedica a calcular certificaciones energéticas a partir de modelos arquitectónicos y no quiere pasar por Construction Systems y no quiere pasar por Civiterm Loads, en todo momento, si solo cargamos el modelo arquitectónico, lo que tendremos es los elementos constructivos o los elementos arquitectónicos que tenemos definidos en el modelo arquitectónico y estos elementos lo que tendremos es que definirlos aquí. Es la misma interfaz, como podemos ver.
Si, por ejemplo, el muro fachada, cerramiento, lo editamos, vemos que volvemos a una pestaña, una ventana con la que ya nos estamos familiarizando en este webinar, que sería la ventana de las soluciones constructivas. En este caso, como siempre, iniciamos sesión en la database y una vez iniciada la sesión en la database, podremos cargar tanto soluciones completas con URSA, como ya hemos visto anteriormente, en el caso de la fachada, como fachada de doble hoja de ladrillo, fachada de una hoja de ladrillo con trasdosado de PYL y fachada ventilada, podremos recargarla o podremos en todo momento añadir aislamiento térmico, una capa de aislamiento térmico con todas las soluciones URSAER, tanto lo mismo para muros como para forjados o cubiertas. Si nos vamos a cubiertas, pues sería exactamente lo mismo, cubierta plana, pudiendo cargar una solución ya creada, completa, con URSA o añadiendo una capa o editando cualquier capa. Por ejemplo, editando esto y pudiendo cargar cualquier otra solución. Entonces, con todo esto tendríamos esta definición. Además, para calcular la calificación energética, pues necesitaríamos el sistema de ACS que tiene cada una de las viviendas. Como podemos ver, también necesitaríamos el sistema de climatización que tiene cada vivienda, la localización de la vivienda, los puentes térmicos, los cuales los tenemos aquí calculados, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya está preparado para no tener que entrar en esto. Pero bueno, aquí cada vivienda tiene, digamos, todo esto ya cargado, sus sistemas, para no demorar tiempo aquí. Entonces, con todo esto y ubicando en el emplazamiento de Valencia, lo que podemos obtener es la verificación normativa. Y ahora veremos cómo hacer esta rehabilitación, que al final es un poco también lo que nos interesa. Esto sería un poco el flujo de trabajo que hemos visto hasta ahora, es si hubiésemos aplicado de primeras unas soluciones constructivas y una vivienda nueva, por ejemplo, y hubiésemos aplicado estas soluciones constructivas y quisiéramos obtener la calificación energética, pero imaginemos que en todo momento las soluciones de aislamiento térmico no se hubiesen definido pues previamente, que previamente tuviésemos la definición de las soluciones antiguas, que no tuviésemos ningún aislamiento térmico puesto. Para ello hemos creado una solución sin aislante URSA a la que ahora trabajaremos con ella. Entonces, esto lo vamos a guardar porque luego mostraremos la calificación energética con estas soluciones URSA, pero ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a obtener la calificación energética sin estas soluciones URSA para comparar resultados. Luego veremos lo fácil que es desde el propio programa Cipeterm HD Plus cambiar estas soluciones añadiéndole las soluciones URSA y recalculando la calificación energética. Las compararemos, veremos cómo mejora y bueno, lo dicho, en el caso de que no fuese rehabilitación y que fuese una obra nueva, pues sería el mismo proceso que hemos seguido con Cip Architecture, OpenBeam Construction Systems, Loads y Cipeterm HD Plus. Si hubiésemos definido en Construction Systems, pues no necesitaríamos definir en los siguientes. Si no hemos pasado por Construction Systems, mientras tengamos un modelo arquitectónico, no va a haber problema porque podremos definir las soluciones tanto en Loads como en Cipeterm HD Plus. Y con esto obtendríamos la calificación energética del nuevo edificio. Como ahora queremos demostrar la eficiencia y la eficacia de las soluciones constructivas, vamos a partir de un modelo sin estas soluciones, vamos a ver lo fácil que es definirlas mediante los botones que hemos enseñado y vamos a calcular las calificaciones energéticas. Entonces, en este caso, lo mismo pasaría en Loads. Si nos viene sin soluciones constructivas de URSA, en Loads los podríamos cargar y comparar también estas cargas térmicas, cómo mejoran con soluciones constructivas de URSA y sin soluciones constructivas de URSA. Entonces, en este caso, en primer lugar, como podemos ver, tenemos exactamente los mismos elementos arquitectónicos, pero sin la capa de soluciones de aislamiento URSA, perdón. Entonces, aquí tendremos la fachada, la cubierta la podemos ver también sin aislamiento, los forjados aquí, los forjados exteriores sin aislamiento, solo con el falso techo, y luego el primer forjado, como hemos dicho, también sin aislamiento, solo un forjado de viguetas y bovedillas 25+5. Entonces, con todo esto, si nos vamos a verificación normativa, vamos a calcular la calificación energética.
Este proceso es un proceso complejo en el que tiene que analizar un montón de cosas del edificio, por lo tanto, este proceso suele durar entre 1 o 2 minutos lo que vamos a ver. Entonces, bueno, tendremos que tener un poco de paciencia y ahora una vez cargue, pues veremos todos los datos que ha analizado, tanto de consumo como de demanda, etcétera, etcétera, y sobre eso y los sistemas de ACS definidos, los sistemas de climatización, los puentes térmicos, etcétera, etcétera, soluciones constructivas, la envolvente, todo hará este cálculo de la calificación energética. Aquí vemos cada una de las viviendas, todo lo que ha ido viendo, de calefacción, refrigeración, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es calcular la calificación energética del edificio. Aceptamos, calculamos y ahora el software se pone a calcularlo. Lo que os he comentado, tardará entre 1 o 2 minutos porque está analizando cada arista del edificio, está analizando todo. Esto es un proceso de cálculo muy potente y, bueno, ya habéis visto todos los datos que va procesando. Por lo tanto, ahora cuando acabe ya podremos ver la calificación energética sin las soluciones URSA. ¿Vale? Vale, como ya habéis visto, lo acaba de calcular y en este caso, si nos vamos al navegador superior y nos vamos a calificación energética, se nos genera un documento con la calificación energética. En este caso podemos ver cómo la calificación energética del edificio en emisiones en calefacción es una C y el indicador es un 5,54 y en refrigeración una A y un 0,98. Luego, la calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable en calefacción es una C y es 26,68 y en refrigeración una B y 5,77. Por lo tanto, aquí la demanda de calefacción total, contando la energía primaria no renovable y el edificio en emisiones, sería una D y aquí la demanda de refrigeración sería una B. Entonces, esto ya lo tendríamos. Vale, entonces esto ya tendríamos estas calificaciones. Ahora, lo que vamos a hacer, como podéis ver, es imaginaros que hemos llegado a este punto. Este punto no tiene soluciones de aislamiento térmico y tenemos estas calificaciones energéticas. Entonces, estas calificaciones energéticas, lo que vamos a hacer es cambiarla desde el propio Cipeterm HD Plus y calcular una nueva. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente vamos a añadirle estas soluciones de aislamiento térmico de una forma práctica. Entonces, lo que haríamos sería irnos a los muros de fachada y en el muro de fachada, bueno, comentar antes que nada que el... Bueno, ahora cuando cargue otra vez, que lo tiene que generar de nuevo, cada vez que cambiamos de pestaña, ¿vale? Comentar que la certificación energética, o sea, el documento de calificación energética se puede exportar en formato PDF, en formato docs, etcétera, etcétera. Esto no hay problema. Vale. Ahora, lo que estábamos contando. Imaginaros que ahora lo que queremos es obtener la nueva calificación energética con las soluciones URSS aplicadas. Entonces, para ello, por ejemplo, lo vamos a hacer en la fachada y luego ya iremos a uno que ya está preparado. En la fachada lo que podemos hacer es editar y con tal cual tenemos lo que es lo que son las capas de las soluciones, podremos, por ejemplo, si queremos hacer una fachada ventilada, cogemos la cámara de aire, la duplicamos y luego le añadimos aislamiento térmico, como sería el Vento Plus T003 de 10 milímetros, de 10 centímetros, que diga, aceptamos, ordenamos las capas, ¿vale? Aceptamos, perdón, que se me ha ido 10 centímetros, vale, ahora sí. Y ya tendríamos lo que es esto aplicado también. En este caso, perdonad porque es al revés. La cámara de aire iría aquí y el Ursa Terravento iría aquí.
Vale, ya tendríamos aplicada la solución con el exterior y con el interior. De esta forma podríamos añadir todas las soluciones que quisiéramos, por ejemplo, también en las cubiertas, etcétera, etcétera, y luego volver a calcular. Para ello ya hemos preparado lo que es una obra con estas soluciones aplicadas. Entonces, vamos a ir al último fichero y vamos a irnos al H Plus con las soluciones URSA. Vamos a decir que no nos lo guarde. Y ahora vamos a abrir el HE Plus con las soluciones URSA ya cargadas, para no demorarnos tampoco mucho más en el tiempo. Y volveremos a calcular esta calificación energética y veremos las mejoras que ha tenido. ¿Vale? Aceptar. Como podemos ver aquí, los forjados entre pisos, pues tenemos los forjados exteriores, tienen su aislamiento térmico. Los forjados vale, sí, 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 vale, están todos. Vale, los muros de fachada tienen su composición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, lo que iríamos sería a verificación normativa y volveríamos a calcular. Es decir, el proceso que hemos seguido ha sido editar las soluciones, meter las soluciones URSA dentro de los elementos constructivos y luego pues volver a calcular esta calificación. De esta forma pues tendríamos el certificado primero sin las soluciones y el certificado segundo con las soluciones, pudiendo entregar estos dos certificados. Entonces, ahora es el mismo proceso, empieza a analizar todo el edificio otra vez. Y una vez analiza todo el edificio, volvemos a calcular. ¿Vale? En principio ya está. ¿Vale? Ya lo tenemos y simplemente, como podéis ver, es otra vez irnos a calcular, y aceptamos, pues vuelve el proceso. Vuelve a analizar todo, vuelve el proceso de cálculo y ya saca la calificación energética, la cual veremos, analizaremos cómo ha mejorado esto. Entonces, bueno, esto es volver a esperar un minuto aproximadamente y ya lo tenemos. Y veremos también, que nos lo he enseñado antes, cómo podemos exportar este documento, tanto en formato PDF, en formato docs, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿vale? Ya lo está cargando y ahora nos habilitará ya acceder a la calificación energética. Entonces, aquí, yendo a la calificación energética, volviendo a clicar, vemos cómo ha cambiado drásticamente esta calificación energética gracias solo a las soluciones de URSA y podemos ver cómo la calefacción nos ha pasado de una C a una A con un indicador de 1,04 y la refrigeración nos ha pasado de un indicador 0,98 a un indicador 0,78, teniendo una calificación energética del edificio en emisiones de una A. Posteriormente, vemos cómo la calefacción en consumo de energía primaria no renovable nos ha pasado también a una A con un indicador de 5,21 y la refrigeración nos ha pasado también a una A a un indicador de 4,6. Y por último, según la demanda energética de calefacción y refrigeración, pues tenemos que al final la calefacción es una B, hemos pasado de una D a una B y la refrigeración es una B. Es decir, solo con poner aislante térmico en las soluciones constructivas hemos pasado a tener una calificación total del edificio de B. Así que, pues bueno, esto es un poco también el reflejo de lo que se ha visto. Entonces, a modo de resumen, después de ver todo esto, hemos pasado por un modelo arquitectónico. Este modelo arquitectónico, si hemos querido definir las soluciones constructivas, nos hemos llevado al Open BIM Construction Systems, donde tenemos las bibliotecas de URSA para poder cargar tanto soluciones constructivas completas de URSA como las que podemos ver aquí, como capas, como el aislante térmico según modelo y espesor de URSA en concreto. Con todo esto, si lo hemos definido, nos podrá ser leído por Cipetern Lows y Cipetern HE Plus y no necesitaremos volver a definirlo. Y si queremos tener una memoria constructiva con las soluciones, pues podremos obtenerla desde aquí, donde tenemos ya reflejadas las soluciones URSA. En segundo lugar,
hemos trabajado para calcular las cargas térmicas con Zyperterm Loads, cargas térmicas que luego vamos a gastar para diseñar y calcular instalaciones HVAC. Y en este caso, pues bueno, si viene leída, como hemos dicho, de Construction Systems, pues tenemos toda esta información y solo necesitaremos ubicar el edificio y calcular las cargas térmicas. Si no viene leído, pues en todo momento, en el modelo térmico, se podrá definir de la misma forma que se definen en Construction Systems las soluciones completas de USA, clicando aquí, o cada una de las capas añadiendo. O en este caso, si se quiere probar varias soluciones de aislamiento URSA para ver cómo varían las cargas térmicas calculadas, pues en todo momento se puede cambiar con el botón de editar, poner otra solución, volver a calcular cargas térmicas y ver más o menos qué solución puede ser más óptima para las cargas térmicas del edificio. Y por último, hemos obtenido la calificación energética. Como hemos dicho, si hubiese sido un edificio, si hubiésemos planteado la opción de un edificio de nueva construcción, pues simplemente con todo esto ya definido, pues nos iríamos a Zyperterm HD Plus y si viene ya el Construction Systems definido y el Zyp Architecture, pues podríamos calcular en todo momento la calificación energética, simplemente calculando esto, ya que el resto nos viene leído. Obviamente, aquí no nos hemos centrado en los sistemas de ACS, en los sistemas de climatización, que también habría que añadirlos. O desde Zyperterm HD Plus o desde softwares que ya los tengan definidos y si están contenidos en el proyecto. Entonces, en este caso, en el caso de que no viniese leído, pues se podría definir en el edificio en todo momento. Se podría definir el edificio de la forma que hemos visto, de la misma forma, pudiendo cargar soluciones completas de URSA o cargando capas individuales de USA. O sea, aislamientos según modelo y espesor de URSA, es decir, soluciones URSA. Con todo esto podríamos calcularlo. Además, en el caso de la rehabilitación energética, la rehabilitación de viviendas, que es un poco lo que también queríamos ver, hemos visto cómo aquí podríamos definir el antes y el después si tenemos un modelo arquitectónico. Es decir, si nosotros vamos a hacer una rehabilitación energética de una vivienda, en este caso, si tenemos la composición antigua, podemos meter la composición antigua de cada uno de los elementos a partir del modelo arquitectónico leído, calcular la verificación energética, luego añadir las soluciones URSA que se van a poner, calcular la certificación energética y exportar estos dos documentos y tener estos dos documentos para poder ser presentados para obtener la ayuda. Entonces, esto es un poco todo. Laia, Marina, no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya directamente a las preguntas. Todo correcto, Javier. Gracias. Vale, perfecto. Pues bueno, ahora vamos a ir leyendo las preguntas que habéis ido poniendo durante la presentación y estas preguntas, pues bueno, las iremos contestando conforme las vayamos leyendo. Vale, nos preguntan, me gustaría saber qué coste tiene el servicio BIM Server o qué implicación o qué limitaciones de capacidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, la plataforma BIM Server Center, al igual que los softwares que hemos enseñado, todos son gratuitos, incluido el Zyperterm HD Plus, que es certificado por el Ministerio para obtener calificaciones energéticas, y la plataforma BIM Server Center, de la misma forma, es una plataforma de registro gratuito. Es decir, aquí simplemente cuando nos vamos a cerrar sesión, simplemente registrándose en la plataforma, ya se tiene acceso a todo, se tiene acceso a la Store, se tiene acceso a subir proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, es totalmente, todo lo que hemos enseñado hoy es un flujo totalmente gratuito. Por otro lado, nos preguntan si los productos URSA ya están incorporados en el programa de cálculo o debemos instalar algo a mayores. En este caso no. En este caso estas bibliotecas están ya cargadas dentro de todos los softwares que hemos visto, de Construction Systems, de Lowe's y Zyperterm HD Plus. Lo único que hay que hacer para acceder a esta información es registrarse en la Open BIM Database. Me voy a desconectar y simplemente aquí cuando le deis a iniciar sesión y no tengáis un usuario, os podréis registrar. El registro también es completamente gratuito y una vez os registréis a la Open BIM Database, pues tenéis acceso a las bases de datos, en este caso de URSA, entre otros. Esta es una pregunta para URSA. Os preguntan
si tenéis soluciones con fibra de vidrio. Las soluciones, bueno, de hecho, las soluciones que os hemos presentado, nosotros fabricamos la lana mineral de vidrio. Bueno, incluye toda la gama, la lana de vidrio, el poliéster extruido y las barreras de vapor también y de estanqueidad. Ahora nos preguntan, si las soluciones se pueden añadir directamente en Cipetern Loads, ¿por qué pasar por Construction Systems? Vale, esto es lo que hemos ido comentando un poco, que dependiendo del trabajo que vaya a realizar una persona, compensa pasar por ahí o no. Es decir, al final Cipetern Loads, ¿para qué sirve? Cipetern Loads sirve para definir las soluciones constructivas del edificio. Estas soluciones constructivas luego pueden ir a una memoria técnica. Si luego tengo que presentar una memoria técnica de estas soluciones constructivas, puedo pasar por Cipetern Loads. Imaginemos también otro caso en particular. Un caso en particular en el que yo quiero pasar por Cipetern Loads, pero también quiero pasar por Cipetern HD Plus. Y yo solo quiero definir una vez las soluciones constructivas. Entonces, si yo lo hago en Construction Systems, luego cuando lo cargue en Cipetern Loads y cuando lo cargue en HD Plus, estas soluciones constructivas se van a cargar y no voy a tener que definirlas dos veces. Esas son las dos opciones por las que pasar por OpenBIM Construction Systems. Y bueno, y la tercera es porque si quieres seguir un flujo de trabajo en el que se vea todo reflejado y que cada software define unas cosas. La segunda opción es que imaginemos que yo solo quiero calcular las cargas térmicas a partir de un modelo arquitectónico. Pues efectivamente, se da la opción de no pasar por OpenBIM Construction Systems y se podría definir directamente en Cipetern Loads. O lo mismo con la calificación energética. Si yo voy a obtener una calificación energética a partir de un modelo arquitectónico y ya está, y no voy a hacer nada más, pues puedo cargar directamente el modelo arquitectónico en HD Plus y ahí puedo definir las soluciones. Vale, aquí nos dice, ¿nos podrían indicar un criterio para denominar referencias de elementos constructivos? Pues en esto de los modelos arquitectónicos los criterios son muy personales. En este caso, para estas soluciones que hemos gastado nosotros, lo que hemos hecho en estas tipologías, por ejemplo, vamos a enseñarlo aquí, esto se ha definido en el modelo arquitectónico, pues nosotros hemos seguido un criterio de MF, muro fachada, TM tabique medianero, MP, muro perimetral, pero esto es el criterio que hemos seguido nosotros. A lo mejor cuando se va a trabajar con otra persona se sigue otro criterio porque se ha decidido que es mejor en ese criterio, por ejemplo, poner un guión y poner el espesor también en el guión. Es decir, esto va a depender mucho de la persona, o a lo mejor no se quieren poner siglas y se quiere poner directamente el nombre muro fachada, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto al final es un criterio bastante personal de la persona y es sobre todo que al estar trabajando en un trabajo colaborativo, generalmente cuando hablamos de BIM, es bueno llegar a un acuerdo entre todos los profesionales que van a intervenir para el tema de la nomenclatura, para que todo el mundo pueda llegar a entenderlo. Es decir, se tienen que establecer previo a empezar a trabajar pues unos criterios, por ejemplo, de nomenclatura. Eso sería lo ideal. Y luego ya dentro de esos criterios, pues sería los que el equipo decida y que todo el mundo entienda. Nos dicen si hay interacción entre Cipetern y Loads, es decir, cuando se refieren a Cipetern, me entiendo que se referirán a los softwares de térmica, entiendo. Entonces, como he comentado, si tenemos las cargas térmicas en loads, luego en todos los softwares de cálculo de HVAC podremos emplear estas cargas y cargar estas cargas para luego poder utilizarlas. ¿Vale? Nos vuelven a preguntar si se tendrá acceso al seminario para verlo con más tranquilidad. En este caso, como hemos comentado, el vídeo estará subido a YouTube. Nos preguntan si el modelo arquitectónico final era el mismo que el inicial. Efectivamente, era el mismo, podemos verlo aquí. Aquí tenemos el modelo arquitectónico inicial y si nos vamos al final, veremos este modelo arquitectónico. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que lo estamos viendo así porque esto, cuando calculamos el Cipetern HD Plus, bueno, aquí nos podemos ver que es el mismo. Tenemos la piscina, la configuración, etcétera, etcétera. Aquí nos está marcando los cerramientos, que es lo que tenemos marcado. Si, por ejemplo, yo marco las cubiertas, me va a marcar las cubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo estamos viendo de esta manera porque estamos viendo un modelo analítico, porque para realizar todo este cálculo complejo con Energy Plus necesitamos un modelo analítico. En este caso, aquí vemos en el modelo BIM, tenemos las soluciones constructivas y la arquitectura. Si quitamos las soluciones constructivas, tenemos solo la arquitectura.
Pero en este caso lo estamos viendo de esta manera porque estamos viendo la forma analítica de verlo. Es igual que en Loads. Loads, si nos vamos aquí, vemos que sí que tenemos el mismo edificio, es decir, tenemos la representación del mismo edificio. Hemos hecho todo con el mismo. Vale, nos preguntan que si para pasar por Zip Architecture a Zipterm Loads no hace falta pasar previamente por OpenBeam Analytical Model. Claro, esto viene en relación a lo que estaba explicando antes. Sí, efectivamente. El software OpenBeam un segundo. Vale. Para crear un modelo analítico, que esto es lo que no hemos comentado, tenemos el software OpenBeam Analytical Model, otro software gratuito que simplemente permite crear el modelo analítico para luego este modelo analítico pasarlo por aquí. Este modelo analítico y poder crear pues todas estas puentes térmicos, aristas, etcétera, etcétera. Ahora, Zipterm Loads ya incluye la pestaña de modelo analítico. Entonces, si solo quisiéramos calcular con Zipterm Loads, no necesitaríamos pasar por el modelo, por el OpenBeam Analytical Model, ya que tenemos aquí la pestaña de modelo analítico. Y donde sí que habría que pasar por OpenBeam Analytical Model sería por Zipterm HE+, pero aquí tenemos el modelo analítico. El modelo analítico simplemente sería cargarlo en OpenBeam Analytical Model y generar este modelo analítico con este botón. No habría que tocar nada más. Y luego ya se generan todas las aristas del modelo analítico y ya compartiendo, ya cargamos el modelo analítico también en Zipterm HD Plus para calcular esta certificación. Vale, nos preguntan que qué diferencia hay entre utilizar Zip Architecture más Zipterm Loads comparado con introducir el modelo en MEP y luego pasar a HE+. Bueno, al final ambos procesos pueden llegar al mismo puerto, que es el cálculo de la certificación energética. Lo que pasa que las interfaces son muy diferentes, es decir, aquí estamos hablando que Zip Architecture tiene un nivel de detalle mucho más alto, tiene una ventana de trabajo 3D y por lo menos dependiendo de la persona, pues puede ser más cómodo trabajar con Zip Architecture o con ZipCAD MEP en un entorno 2D. Entonces, dependiendo de las necesidades. Pero con ambos flujos de trabajo se llega al mismo sitio, que es el cálculo de la calificación energética. Nos preguntan si el modelo se ha realizado con Revit. Si el modelo se ha realizado con Revit, no hay problema. Es decir, esto es un flujo de trabajo OpenBeam. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es cargar el modelo arquitectónico de Revit, hay que cargarlo a BIM Server Center. Y dentro de cargar este modelo arquitectónico, ya podremos trabajar con Construction Systems, con Zipterm Loads y con Zipterm HD+. En este caso, aunque en Revit, por ejemplo, en los muros se hayan definido las capas, estas capas tienen que ser redefinidas en estos tres softwares, ya sean Construction Systems, ya sean Loads o HD+. Pero esto no hay problema. Simplemente lo que habrá que hacer es que ese modelo arquitectónico creado con Revit esté cargado en el proyecto de BIM Server. Para ello, tenemos un plugin que es el plugin de Revit, que también es gratuito, se instala y se mete en Revit y tiene los mismos botones que podemos ver aquí, aquí no, aquí, y podremos compartir esta información. Vale, nos ponen a preguntar un poco por Loads, que aparecen dos pestañas nuevas, porque este, como he dicho, es la versión nueva de Loads, que una es el modelo analítico y el térmico. Simplemente es lo que hemos comentado anteriormente. En Loads lo que se ha hecho es, para no tener que pasar por el OpenBeam Analytical Model, se ha metido el modelo analítico dentro de Loads. Y luego, pues, se puede generar desde aquí, sin necesidad de pasar por el Analytical Model, y luego el modelo térmico sería la ventana ha cambiado un poco la forma de la ventana, pero seguiría siendo la misma, donde definiríamos pues, cada uno de los recintos, todas sus características de ventilación, de garantías internas de calor, etcétera, etcétera, sería lo mismo, más luego los elementos, donde definiríamos sus soluciones constructivas, más luego los puentes térmicos lineales que se podrían calcular procesando aristas. Es decir, sería exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo que antes. Lo único que se ha cargado el modelo analítico dentro para no tener que pasar por Analytical Model, en el caso de Loads. Nos preguntan si es importante definir en Architecture el espesor. Vale,
Por ejemplo, el software Soluciones Constructivas lo que hace es comparar que los espesores sean iguales a todas las capas que hemos puesto. Por ejemplo, en el caso de que el muro de fachada, imaginemos que la solución Ursaer que hemos gastado, en vez de ser de 10, sea, iniciamos sesión otra vez, sea, por ejemplo, de 14, aceptamos, aceptamos y aceptamos y volvemos a aceptar. El software ahora va a analizar estos muros y, por ejemplo, ya nos sale, vamos a quitar el tooltip, y ya nos sale la incidencia y nos está diciendo, no nos sale un error, sino una incidencia, porque así nos permite jugar con lo que hemos comentado de cambiar las capas, etcétera, etcétera, pero sí que obviamente está comparando un modelo arquitectónico con unas soluciones que se le han dado y nos dice que no coincide el espesor del muro de fachada, que en este caso, añadiendo esos 4 centímetros de aislamiento térmico más, son 51 centímetros, con el espesor de 47 centímetros del muro de fachada. Entonces, esto es un poco el control que lleva el software. Voy a volver a ponerlo bien y seguimos con las preguntas. Vale, nos vuelven a hacer la misma pregunta de la lectura de otros modeladores arquitectónicos, pero ya no con Revit, sino cualquier otro modelo arquitectónico del mercado. Cualquier otro modelador arquitectónico del mercado. En este caso volvemos a lo mismo. Mientras esa información esté contenida en la plataforma BIM Server Center, no hay problema. Se va a leer y se va a interpretar. Lo único es que tienen que ser modeladores arquitectónicos BIM, es decir, que trabajen con el estándar IFC. Si no trabajan con el estándar IFC, no van a ser leídos ni interpretados. Vale, nos preguntan si Zip Architecture sirve para incluir soluciones constructivas. En este caso, Zip Architecture lo único que define es el elemento en el espacio con su espesor, no define nada más. Luego, para definir estas soluciones arquitectónicas y que estén contenidas en el proyecto, se definen en Construction Systems. Vale, nos preguntan cómo se definen los puentes térmicos. Los puentes térmicos, para definir los puentes térmicos, ya sea en Cipiterm HE Plus o en Cipiterm Loads, simplemente tendremos que ir a procesamiento de aristas y en procesamiento de aristas, en la configuración, lo que le diremos es qué normativa queremos seguir para los puentes térmicos, le indicamos el aislamiento, cómo se encuentra, aceptando y ya automáticamente estos puentes térmicos se definen. No hay que tocar nada más, es un solo botón. A partir, obviamente, de este modelo analítico que hemos visto. Dice, si se modela el envolvente con CipeCAD-MEP, ¿se puede importar a Cipiterm Loads? Sí, no habría ningún problema. Se podría importar perfectamente. Vale, nos preguntan si las incidencias que acabo de comentar, que imagino que serán las incidencias en cuanto a que un elemento tenga un espesor y luego la solución constructiva tenga otro, si estas incidencias afectan en el cálculo, tienen algún problema o no. En este caso no, en este caso, como os he dicho, son incidencias. El por qué y cuál es la razón de por qué no tienen repercusión en el cálculo o sí que mejor dicho, sí que te permite realizar este cálculo. Esto es porque imaginamos el caso que hemos hecho. El caso que hemos hecho es que hemos cambiado varias soluciones constructivas. Aquí, para calcular la certificación energética. Entonces, si queremos hacer estas pruebas, puede que no nos coincida el espesor en un momento porque estamos haciendo esas pruebas. Entonces, si no nos dejas de calcular, no podríamos hacerlo. Entonces, por eso sí que permite calcular, aunque haya la incidencia. La incidencia te avisa para que obviamente lo optimices y lo tengas bien. Pero en este caso sí que te va a permitir calcular. Un poco con todo esto hemos resuelto todas las dudas, hemos intentado que sea de la mejor forma posible y que haya quedado todo claro. Así que, bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias a Laia y a Marina por la participación en el webinar. Y bueno, obviamente, en segundo lugar, daros las gracias a todos vosotros por haber estado atendiendo. Muchísimas gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Espero que os haya resultado interesante y bueno, os animamos a que os descarguéis los softwares y empecéis a aplicar las soluciones Ursaer dentro de todos ellos para realizar las soluciones constructivas, para calcular las cargas térmicas y para calcular la certificación energética. Laia, Marina, no sé si queréis también despediros. Sí, bueno, gracias Javier por esta explicación tan detallada de los programas. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta
cualquier proyecto que queráis tratar de forma más concreta, tenéis todo el departamento técnico a vuestra disposición, ¿vale? soporte.técnico@borsa.com y os ayudaremos encantadísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias y que tengáis un buen día.